Contable no estábamos acostumbrados a estos cambios profundos. Sí lo teníamos a los cambios profundos y constantes en materia impositiva. ¿Usaron impuestos por acá? ¿Alguno? Sí. Bueno, ¿qué han visto ahí? Que la resolución tal, y mañana sale la otra que tiró la tal, y la modificó, pero no la modificó toda, modificó el segundo párrafo, acá viste 1, 2, y lo incorporó ahora y así va. Así. ¿Se ve bien? Sí. ¿Todo va ahí? A ver si yo paso, ¿no? Bien. Entonces yo voy a agrandar acá para ver mejor yo. Que ahí se ve perfecto. Bueno, haré el esfuerzo de vista. ¿Dónde estamos ahí? No avanza, ¿no? ¿No cambió? No. Estamos con problemas. A ver, ahí cambió, ahí todo. Pero no avanza. Acá sí avanzaríamos. No importa, tranquilo, yo sigo porque tengo que hacer una introducción. Entonces ustedes dicen, muchas veces, a ver, ya se nos da cuenta, ya tienen el material que uno tiene impreso. El práctico ustedes verán que dice parcial del año 22. ¿Sí? Yo les puse sí. Bueno, el año pasado nos agarró a mitad de camino. Nosotros tenemos medición del primer cuatrimestre, exposición del segundo. ¿Bien? Y en julio nos salió la 54. Con lo cual, a los alumnos que empezaban la contabilidad de 3, que es exposición, le habíamos enseñado en el cuatrimestre exterior las normas que estaban derogadas por el 54. O sea, ¿le habíamos enseñado mal? No, le habíamos enseñado lo que estaba hasta ahí. Bueno, habrá que hacer seminarios de actualización y demás para decirle, mira, cuando te dije tal cosa, ahora cambió tal frase, tal párrafo, o tal cuestión tiene tratamiento tal. Y punto, no hay más, no hay más, secreto. Y cuando empezamos con la contabilidad 3, claro, ¿lo barremos ahí? Sí, claro. Ah, perfecto. Listo, gracias. La contabilidad 3, que es exposición, nosotros de entrada dijimos, bueno, no vamos a hablar de la resolución técnica 8, ni la 9, ni la 11, pero vamos a hablar de la 54. Entonces los chicos que tenían impulsada la materia del año anterior y no la rindieron, y ahora me matan, ¿sí? Porque esta la situación patrimonial no se va a llamar más esta la situación patrimonial. ¿Cómo se va a llamar? Esta es la situación patrimonial, nadie inventó la fórmula. ¿Se entiende? El activo, el pasivo sigue igual. Activo no pasivo sigue siendo patrimonial. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Qué cambio? Sí hay cambio, la hay. Pero bueno, hay que ir despacito con el cambio. Entonces nosotros arrancamos, por eso que ustedes van a tener ahí en el material un parcial que se tomó el año pasado, al cual le vamos a agregar una tarea que está al final, si la visto, que es el estado de flujo efectivo, que en el parcial ese no se tomó, pero le vamos a dar la tarea para que la hagamos nosotros en casa. ¿Estamos? En casa supervisada, queda claro, ¿no? Bueno, pero ya llegamos. Estoy medio planteando en general. ¿Qué vamos a hacer acá? Introducción, explicar esta historia de la 54, que es una linda historia, y tengo, la verdad, me estoy olvidando de algo. 2 de junio, feliz día a los no graduados y a los graduados también. Y a los no graduados, estudiantes, porque seguramente pronto celebrarán este día como graduados. Tengamos un hermoso día. Después el curso va para atrás, o sea, el día se arruina. Después, el tiempo pasa, se acumulan normas contables, y ahora sí ya entramos al tema. Las normas contables aparecen a borbotones, en el medio aparecen normas internacionales, y la profesión mira pasar, y se le acumulan cosas.
Entonces por ahí voy a decir una barbaridad. Te dice, pero tenés que aplicar la 17 considerando los aspectos de la 41, siempre y cuando la 8 te lo permite. Entonces te vuelves loco, le estás dando vuelta. Y uno va a leer la norma, ¿y qué te decía? Los bienes de cambio se medirán al costo de reposición de acuerdo a la definición del párrafo no sé cuál. ¿Está bien? Me iba al párrafo no sé cuál y le decía, el costo de reposición, más o menos, cambiemos las palabras, es volver a comprar, qué sé yo, el valor de que encuentro una cosa hoy en el mercado donde habitualmente lo compro, siempre y cuando cumplo los requisitos del párrafo 752/B. Vamos al 752. Y así lo teníamos. Y peor cuando una norma te manda otra. ¿Sí? Entonces, en algún momento, bien pensado, allá por el 19, viene el 19, la profesión, cuando digo la profesión, federación, cuando digo federación, la comisión directiva, digamos, la federación, resuelve ordenemos esto, ordenemos, actualicemos, sistematicemos un poquito las cosas y le encomiendan a Cencia, ya vamos a ver qué es Cencia, que haga este trabajo de acomodar todo. La casa desordenada la acomodé, ¿sí? Cada cosa en su lugar. ¿Vale? Y agreguemos cosas nuevas, sí, agregamos cosas nuevas. ¿Por qué? Porque hay hechos nuevos, hay cosas que merecen estar, que no estaban, en fin, todo eso. Entonces dice, bueno, vamos a trabajar. Vamos a hacer la norma unificada. Pues se llama norma, ¿sí? Que debía llamarse NUAC, por contabilidad. Pero no, le llaman NUAC, y queda así. Pero uno lee el texto y dice norma unificada argentina de contabilidad. No importa. Anécdota. Y entonces, ¿qué quedamos? Bueno, Cencia, vení. Ustedes que son los que dicen que saben, Junta de Gobierno le dice, Cencia, hacete cargo de este problemita y redactar, como dice ahí, un proyecto de resolución técnica de norma unificada argentina de contabilidad. Que junte todo, acomode todo, ordene la casa y quede bonito, entendible, que no haya inconsistencias de una norma con otra. Y ahí empezó el trabajo. El 31 de agosto de 2021, un año y pico después, y ahí les cuento una anécdota muy personal mía, para que ahí en julio del 2020 comienza el trabajo. Yo me incorporé a Cencia en octubre del 2020, ¿sí? O sea, con el trabajito recién empezando a hacer mi bien, pone la cabeza así, vení, sentate acá, participa de esto, ¿sí? Bueno, y desde ahí tuve la suerte de participar en el final de otra norma, que cursaron la auditoría, ¿no? Sí, ¿quién cursó acá? Hay una 53, ¿no es cierto? Bueno, en el final de la 53 estaba presente. No sabía de qué se trataba, pero apoyaba, ¿viste? Era muy nuevo todo y yo no había participado. Obviamente uno después se pone a escarbar un poquito y ver de qué se trata. Y era lo mismo, acomodar todo lo que venía de antes. Entonces hoy en la 53 vamos a tener el grueso de auditoría y en la 54 el grueso contable. Y cuando se modifiquen las normas esas, aparecerán nuevas resoluciones, pero que se incorporarán en el texto de la 53 o 54. La 54, la 53 no van a morir, no van a ser derogadas, se van a corregir, se van a completar, se le van a agregar cosas. Entonces el 31 de agosto del 21 termina la primera etapa en donde Cencia aprueba un proyecto, una propuesta de proyecto de la Nación. ¿Qué quiere decir esto? Consiguió armar el paquete. Un año y medio. Si lo escuchan a Casinelli, que creo que por ahí viene por acá. ¿Vino con el Casinelli? No, Martín Kepler sí. Bueno, Martín, además de contar chistes y hacer todas esas cosas que hace, seguramente comentó que fue a acomodar todo.
comenta, si no habló de ese tema, no importa. Pero acomodar todo, dejarlo todo en orden. Pero como proyecto, propuesta, que fue a la Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno lo aprueba en septiembre del 21, hay un más toque, venía todo bien encajonadito. Y dice, señores, acá está el proyecto de resolución técnica número 45. Proyecto. Señores profesionales, acá está. Analícenlo. Opinen. Díganos qué les parece, qué está mal, qué está bien. Eso se llama periodo de consulta. Se publica y se da un periodo de consulta de 180 días, en donde todos pueden opinar. De hecho, cualquier profesional, cualquier institución, cualquier organismo puede opinar y decir me gusta, no me gusta, o tal cuestión sí, o tal cuestión no, o por qué no postergar esto o traer aquello, o se olvidaron de tal tema, lo que puede. Pasados los 180 días, ese se reúne con todas las observaciones, bueno, muchísimas. Analiza las propuestas recibidas, las observaciones recibidas, corrige muchas cosas, acomoda muchas cosas, descarta muchas cosas de las propuestas recibidas y termina con una propuesta concreta de resolución técnica hace un año, el 1 de julio del 22, la cual se la presenta a Junta de Gobierno. ¿Y Junta de Gobierno qué dice? El 1 de julio del 22 dice, esta se llama resolución técnica número, le ponen 54. ¿Está? Esa resolución técnica 54 es la que está vigente, pero se llama primera parte. O sea que las 100 y pico de hojas que estaban en esa resolución técnica, que están hoy en la resolución técnica, son una parte, la primera, porque hay segunda y tercera. La parte primera tiene todo lo que es general, de uso habitual, lo más normal que podemos necesitar en la profesión. No así lo complejo. Lo complejo está en la 2, la parte 2. Y en la parte 3, cuestiones muy particulares de industria o actividades, muy específicas. Por ejemplo, agropecuaria. La agropecuaria está en la tercera parte. Y entra en vigencia cuando, y la FAP se dice, mire, consejos, acá está la norma, apruébenla ustedes y nosotros sugerimos que la pongan en vigencia a partir del 1 de enero del 24, para dar tiempo. ¿Tiempo a qué? A que se conozca, a que la gente se capacite, a que yo pueda venir a charlar con ustedes, por ejemplo. ¿Sí? Eso es normal. ¿Sí? Nos dieron tiempo, y en ese tiempo está. No obstante, dice, aquel que quiera puede hacerlo a partir del 1 del 23, rotativo. Obligatorio va a ser el 1 de enero del 24. Cada consejo profesional toma la decisión de aceptar o no la propuesta, la sugerencia, creo que dice ahí, de FAPSE. ¿Sí? Jujuy aceptó y pone en vigencia 1 del 24. Salta, creo que no lo ha entendido todavía. No entendió los textos, quizás se lo entiende, pero no entendió que tiene que poner en vigencia. Pero es un problema político profesional. Se dan cuenta que estoy muy enojado. Pero bueno, no importa. Ya va a pasar, es con Salta el problema. ¿Y qué pasó? Y bueno, estamos listos. Mientras tanto, Esencia no se quedó quieto. Pero antes que nada, estos son los tipos de Esencia. Hay varios ahí. Martín, ¿es cierto? ¿Lo conocen a Martín, cierto? Me contó que estuvo por acá varias veces. Me dice, en el aeropuerto de Jujuy, dice, es donde venden las empanadas. Vos te equivocado. No sé si venden empanadas acá. En el aeropuerto de Salta sí. Bueno, es un chiste, ¿no? No sé si el chiste fue de él, pero yo se lo tomé como chiste. Gracias, pero bueno, un amigo. Y bueno, hay varios. Y este señor que está acá es uno de los referentes de auditoría, uno de los autores, junto con este viejito que está, ¿dónde está? Ahí,
otro lado, de hacer la 53, por ejemplo, la de auditoría. Y cobran un dineral. ¿Usted cree que cobran? Nadie cobra nada. ¿Eh? Lo que sí, le aseguro que para sacarme esa foto yo estoy por ahí atrás. Me pagaron el pasaje. Estuvo bueno. Y en la noche de hotel, porque vaya a la reunión, que fue el miércoles, o sea, tengo novedades fresquitas, por eso tengo que cambiar una cosa. Bueno, esos son los tipos de diferencias. Entre otros, un personajísimo, esta señora, 89 años, cumplido hace 2 semanas. Y no sabe lo que iba opinando. Y cuando se aprobó el miércoles un tema que ella venía jorobando hace tiempo, se puso de pie a aplaudir y se me dieron bolas. En serio, se digo que era bueno. Wow. Y así, muchos conocidos y otros por conocer. Bueno, esa es la gente que labora ahí. Esta foto la sacamos justo el miércoles, después de que se aprobó. Y dije, bueno, por lo menos saquemos una foto. Bueno, está la foto. Objetivo de la resolución técnica. Y voy a marcarles cada vez que diga estado contable. Porque es el tema de hoy, el estado contable. Pero la norma está hecha para el estado contable. Si no mido, ¿cómo presento? Todo está hecho para que, a ver, ¿qué hacemos los contadores? Firmamos balance, decimos nosotros, ¿no? Así decimos. Bueno, esa expresión es horrible. Primero no se llama balance, se llama estado contable, ¿está bien? Y no firmamos balance, firmamos un informe que habla de la razonabilidad de las cifras del balance, ¿está bien? No importa, está acostumbrado, yo también lo digo todo, encima más que está bueno aclararlo. No salgo a firmar balance por el mundo. Es mi trabajo, ¿sí? El trabajo no es solo la firma, es obvio. El objetivo de esta resolución consiste en prescribir bases para preparar estado contable. El tema de hoy. Bases. Con fines generales, de forma que satisfagan los requisitos de la información. Recuerda que hay un montón de requisitos en la 16. ¿Para qué? Para que los estados contables cumplan esos requisitos. Y para lograr ese objetivo, esta resolución, fíjense sobre lo que habla la resolución. Reconocimiento de activos, pasivos, ¿no? Baja en cuenta. ¿Cuándo doy de baja en cuenta? Por ejemplo, y no se asuste. Para que no se asuste, ¿qué dar de baja en cuenta? Tengo una cuenta cobrada y me la pagan. Tengo que cancelarla. Bueno, eso es dar de baja. Tengo un bien de cambio y lo vendo. ¿Qué hago? Doy de baja. ¿Qué? El bien de cambio. Y doy de alta, la cuenta cobra por la venta de ese bien de cambio, por ejemplo, o la caja que entró por ese bien de cambio. ¿Sí? Y reconozco la caja y doy de baja el bien de cambio. ¿Se entiende? Estamos hablando de terminología novedosa quizá, pero que la tenemos implícita en el conocimiento que ya tiene. Medición. ¿Qué valor le asigno a un activo, a un pasivo, a un resultado, a un ingreso, un gasto? ¿Por qué valor? No se olvide que la contabilidad debe haber importes, ¿no? Valores. Presentación, ahí estamos. Y revelación de los elementos sobre lo que una entidad informa a través de los estados contables. Presentación, los estados contables. Y revelación, aprendamos esa palabrita, revelación, es las notas a los estados contables. Hoy hablamos de revelación en notas. Es terminología nueva, acorde, y que tiene que ver con un alineamiento a las normas internacionales. ¿Está? Bueno. Vamos a la otra diapositiva. Alcance. Primero que me dice, mira, esto es aplicable a todo menos a lo que son lo que aplican NIF. Por eso dice, aplicable para entidades que no aplican 26. La 26 se refiere a NIF y dice, tales entidades aplican NIF. Si aplicas NIF, olvídate. ¿Sí? La 54 no es para vos. Si no aplicas NIF, deja de pensar en NIF y vete de la 54. ¿Estamos? Bueno. Ahora bien,
fíjense otra palabra, una entidad que cumpla con las disposiciones de esta resolución técnica, hay una entidad, palabra nueva, en vez de decir empresa, entidad. Y entidad abarca todo. Van a encontrar la palabra entidad en toda la resolución técnica. No hablamos más de la empresa, el ente, bueno, entidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer una entidad para cumplir esta resolución? En las notas de los estados contables, estamos ya en exposición, estamos ya en el estado contable, va a tener que decirlo de forma clara y explícita que cumple con la resolución técnica 54, que la aplica, y aclarar si es pequeño, mediano o restante. ¿Por qué? Porque la resolución técnica 54 trae normas y dice estas son obligatorias para las restantes, ya vimos que es restante. Estas son optativas para la mediana y estas no son aplicables para las pequeñas, por ejemplo. O la pequeña puede optar de A, B o C. La mediana no tiene que optar, tiene que aplicar sí o sí la C, por ejemplo. Pero categoriza. Y me detengo. Prescribe normas para entidades pequeñas, medianas y restantes. ¿Qué son las pequeñas? Está en función de los ingresos. En función de los ingresos. La resolución en su momento salió sin definir qué era pequeño, mediano, o grande, o restante. No tenía los límites. Porque quería ver. ¿Se acuerdan? Si por ahí lo recuerdan, la 41, para ente pequeño tenía un tope hasta tanto de ingresos. La 42 después dijo, bueno, pero si desde ese nivel hasta otro nivel más alto, estas son las medianas. Y las que superan eso son las restantes. ¿Está bien? Y uno dice, sí, pero las restantes no son las grandes. Sí, pero puede haber medianas que por alguna razón tienen que aplicar normas de las restantes. Por eso es que no se puso tan tajante la palabra grande. Pero es fácil, pequeño, mediano y restante. Las que son. Bien, esas son las entidades que tienen que aplicar la resolución técnica 54 y tienen normas específicas. Cuando una norma de la 54 dice tiene que medir, no sé, tal elemento por tal criterio, ahí lo está diciendo para todos, excepto, ahí está diciendo cuál no. O dirá, en forma optativa, podrán también las pequeñas hacer otra cosa. O bajo tal circunstancia, la mediana no aplicará tal cosa. Es decir, está clarísimo en la norma. Intenta ser clara la norma en ese sentido. El criterio es A. Pero si son pequeñas, quizás no tengas la obligación de aplicar A y te vas a una más simple, que llamaremos C. Pero si son medianas, fíjate bien, porque a veces te conviene la A, a veces te conviene la C, a veces te conviene la B. En fin, estoy simplificando, pero no vamos a tocar eso técnica. ¿Está? Efecto de supuesto en vigencia. Y acá es lo que tuvo que, una parte que tuve que modificar de alguna manera, porque esta diapositiva estaba de arte y el miércoles me cambiaron los naranjas. El día del martes a la noche. El martes a la noche, estamos porque acá, no, ya me llegó allá. Y llegó el mail diciendo, lo que vamos a tratar mañana es lo que vimos hace una semana en una reunión virtual. Y lo que vimos esta mañana en la reunión virtual. Pero en la reunión virtual de la mañana ya hubo corrección. Y en la reunión presencial también hubo corrección. O sea que la última versión no la tengo. Sí está la última versión. Lo que pasa es que traemos una revisión final, que no te olvides de acordarte que el párrafo total decía tal cosa, le dijimos tal otra, ahora no vayas a tomar a otro. Fíjate que la coma está mal puesta. Es para todos, no olvides por favor. Bueno, pero estamos bien.
Entonces, de entrada, ¿qué decía la 54 primera parte? La que ya está vigente, se aprobó el año pasado. Vamos a derogar la 6, la 8, la 9, la 11, la 17, la 41 y la 48. ¿No? Lo que dije de entrada. Sí. ¿Derogamos? Sí. ¿Quiere decir que la 6, justo por la inflación, no se hace más? No. Quiere decir que no está vigente la 6, pero el tema, justo por la inflación, está inserto en la 54. ¿Sí? Con algún toque, quizás. Y a esto se agregó, por ejemplo, la 22, porque el proyecto, ya que va a salir ahora aprobado, va a aparecer la agropecuaria dentro de la norma unificada. Entonces, ¿para qué tener la 22 si el tema y el contenido de ese tema ya está en la 54? ¿Se entiende? ¿Sí? Eliminamos la 22, lo que no significa que eliminemos las normas específicas para la agropecuaria, sino que por el contrario, esas normas van a estar dentro de la 54. La sección 4 de arrendamientos y reestructuraciones que estaban en la 18, más todo el resto de la 18, eso agrego yo, más el resto, o sea, va a desaparecer toda la 18, porque todos los temas de la 18 ya están en la 54. ¿Está? Estoy hablando de la etapa nueva, ¿verdad? También va a desaparecer la sección 3 de información a exponer sobre partes relacionadas de la 21, porque ahora va a desaparecer toda la 21. Y hay una serie de interpretaciones que había y resoluciones que la Junta de Gobierno en su momento había aprobado. Desaparecen, porque todo eso ha sido tomado en cuenta para desarrollar, redactar la resolución técnica nueva, la norma unificada argentina de contratos. Yo lo estoy diciendo, tenemos la primera parte, ahora va a salir la segunda y la tercera, y acá hay que ser también lo más claro posible. Cuando salga la segunda y tercera parte, también se va a retocar algo de la primera. ¿Por qué? Porque había errores, superposiciones de tema, que después cuando uno empieza a leerlo más en detalle, aparecen. Y a su vez hay que ser consistente entre lo que decía la primera parte y lo que ahora incorporo de la segunda y tercera. La segunda y tercera tienen algunas cosas que en la primera no estaban, no tenían por qué estar, pero al aparecer ahora hay que modificar alguna cosita en la primera parte para que sea coherente. Por ejemplo, activo biológico. Activo biológico es un rubro del estado contable, ¿cierto? Para empresas agropecuarias. ¿Qué ocurre? En la primera parte no estaba, porque no hablábamos de empresas agropecuarias. Al aparecer empresa agropecuaria, aparece activo biológico, entonces ya cuando en la primera parte no, ni lo mencionaba, el activo biológico ahora hay que poner. ¿Está? ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo digo, el estado contable, activo, pasivo, en el activo, los rubros son según la primera parte. Bueno, sí, son esos. Pero nunca dije activo biológico, porque no está. Ahora está. Entonces tengo que ajustar eso. ¿Se entiende? Bueno. Y bueno, así estamos. Tareas pendientes. Tareas pendientes del año pasado. Elaborar un proyecto de norma de transición. Ya está. Se llama anexo A del texto nuevo. El anexo A está la transición. ¿Qué es la transición? Tengo una norma contable anterior y una norma contable nueva. Si la anterior y la nueva dicen lo mismo, no hay nada por hacer. Sigo. Pero si hay un cambio, o me da la posibilidad de cambiar, y algo tengo que hacer. Entonces ahí me dice cómo debo actuar. ¿Sí? A ver, para ustedes, jóvenes, todavía no recibidos, digamos así, la gran mayoría, no hay problema, porque no les toca actuar. Entonces la transición a ustedes es nada. ¿Por qué? Porque la transición es ahora, hasta mediados del 24,
pongámosle el fin del 24, cuando hagamos la transición. De ahí en adelante, olvidate. No hay más norma de transición, ya pasó. Ya ninguna de las normas viejas estará vigente. Adecuación de las referencias existentes de las normas contables que han sido derogadas, claro. Es lo que le decía, hay que adaptar, ¿no es cierto? Bueno, eso ya está hecho. El anexo ese, que el apéndice B, que estaba, ya no tiene sentido, porque el apéndice B me hablaba de cómo iba a ser el BPP, el valor patrimonial proporcional, en la 54, hasta que sea tocado el tema por la 54. Entonces, no, hoy ya está. O sea, lo que es transitorio no tiene sentido. Y tampoco debería ser de mucha utilidad para el tema. La preparación de publicaciones que ayuden a la aplicación de la disposición está en marcha. Hay una comisión designada que está elaborando una guía de aplicación práctica de la norma unificada argentina ecuatoriana. En realidad, esta comisión ya empezó a trabajar, pero trabajaba pesadamente, porque somos pesados, y también trabajaba en punta de pie, porque cuidado, hay cosas que no están todavía definidas, entonces no sé hasta dónde llegar con el avance, hasta que no esté cerrada la norma. Entonces está medio a media la cuestión, ¿no? Entonces, ahora sí, no tenemos excusa, y quienes integramos esa comisión tenemos que trabajar en la aplicación práctica. Ya cada uno tiene asignada su tarea. Cuando salga, seguramente se difundirá. Y tal como cuando se hizo con una situación parecida en el 41, la resolución 41, es de aplicación práctica, guía de aplicación práctica, y perfectamente llevable o llevadera a las aulas de la universidad. De pronto, si aparece un práctico en alguna clase de ustedes que dice, el profe la copió, no la copió, está permitido usarla. Si mejor explicado que eso está, vamos por esa. ¿Sí? Es de aplicación y sirve para que se enseñe, no solo a profesionales, sino también en la formación de los futuros profesionales. Y la elaboración del nuevo proyecto para la segunda y tercera parte, que ya está hecho y que ha sido incorporada al texto. El 31 de mayo, anteayer, Cencia aprobó el proyecto de resolución técnica 47, proyecto 47. No tiene nada que ver con el número de resolución. Que se convertirá, y aquí viene una aclaración, en resolución técnica número 56. ¿La 54? La 56 va a decir, vamos a modificar la 54 y vamos a incorporar a la 54 tales cosas. Entonces, el texto de la 54 queda así, punto. Y desaparece la 56. Sigue siendo 54. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, no le vamos a matar a 54 con el 56. Le vamos a modificar, le vamos a agregar cosas, le toques. ¿Está bien? Si Dios quiere, entre junio y julio tendremos una resolución técnica 56 que modifica e incorpora cosas a la 54. No, ya firmamos todo. Seguirá siendo 54. ¿Está? Seguirá siendo no modificada la técnica contraria. ¿Cómo va a quedar la estructura definitiva? Yo me adelanté muy optimista. A partir de julio del 2023, con vigencia a partir de enero del 2024. Quiero que haya primera parte, segunda parte, tercera parte. Bueno, nunca más hablaremos de primera, segunda y tercera parte. Hablaremos del libro 1, libro 2, libro 3. Libro 1, que tendrá, como dije hace recién, ajuste de redacción al texto del texto y ajuste de consistencia, por lo que se está explicando. De nuevo aparece, entonces hay que tocar lo anterior para que no se pisen. El libro 2, que incluye, miren todos los temas que incluye: conversión, consolidación, acuerdo conjunto, participación de subsidiariedad asociada, negocio conjunto, combinación de negocio. Estos temas
en la profesión se los considera complejos. Tienen su complejidad, pero no son de aplicación general. Conversión de estado contable es convertir de peso a dólar, de dólar a peso, por ejemplo. ¿Quién lo hace? Una empresa que tiene la empresa dominante, controlante, o tenedora de acciones de otra, en una moneda y la otra empresa en la otra. Entonces, para hacerlo el estado contable consolidado, ¿qué tiene que hacer? Sumar peso más dólar. No se puede. Entonces, hay todo un procedimiento para. Entonces, no todos lo hacemos. ¿Está bien? Lo mismo que consolidar. Consolidar no hace cualquier empresa consolidación bajo determinadas condiciones. No olvidemos que hay una ley social comercial. Y así el resto de los temas. Y la tercera parte que apunta a cuestiones de determinado tipo de actividades. Originalmente estaba prevista que sea agropecuaria. Y se incorporó en un par de hojas lo que se llaman negocios conjuntos no societarios. ¿Qué son los negocios conjuntos no societarios? La ley de sociedades comerciales permite combinaciones y formas de trabajo de las empresas que se unen, UTE por ejemplo, una UTE. Pero a su vez pueden haber otro tipo de negocios que no están previstos en la ley de sociedades, pero que hacen que las empresas de forma conjunta. Y no hay ley de sociedad, ley general de sociedad que los regule. No obstante, existen, y la realidad económica es que existen y hay que darle un tratamiento a esa realidad. ¿Está bien? El anexo, que son las normas de transición, que les dije, ¿va a estar? Sí. ¿Va a seguir estando? Sí, pero ya no va a ser una obra que están ahí para el recuerdo, porque eso es cuando se hace la transición, 23 a 24, nada más. El año 25 será histórico. Nunca más se utilizará esa parte. Y el glosario, que es una serie de términos que se han desarrollado, conceptos, en donde cuando uno lee la 54 va a ver una palabra que está en negrita. Entonces hay que saber que la palabra que está en negrita quiere decir lo que dice en el glosario. Entonces el glosario dice, esa palabra significa tal cosa. Esto es general. Y todo, vuelvo a insistir, tendiente ¿a qué? A la exposición, a los estados contables que deben preservarse. Fíjense, vamos a repasar los capítulos. Capítulo 1. Las premisas fundamentales consideradas en la preparación de los estados contables son devengado y empresa en marcha. Pues sí, devengado porque es el concepto de aplicación general para la registración contable de la cual surge la información que se brinda en el estado contable. Y la empresa en marcha, ¿por qué? Porque todas las normas contables están hechas pensando en empresas en marcha, no en empresas que se están liquidando. Ya vamos a hacer una pequeña aclaración sobre eso. ¿Qué elementos integran los estados contables? Activo, pasivo, sí. Esos son los elementos. Bueno, hay que decir algo de eso. ¿Cuándo se tiene un conjunto completo de estados contables? ¿Qué es un conjunto completo? ¿Qué lo integra? Hay que decir. ¿Y cuáles son las operaciones fundamentales para llegar a la preparación de los estados contables? Lo dijimos recién: reconocimiento, baja, medición, presentación y revelación. Lo vimos recién, ¿cierto? Y finalmente dice las bases generales que una entidad considerará preparar su estado contable. ¿Qué es eso? Las formas: activo, pasivo, activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente. El resultado tiene tal estructura, el flujo de efectivo tal estructura, el patrimonio neto se pone de tal forma. Eso está, que es lo que estamos apuntando. Ya llegamos, no desesperen. Acá me detengo un poquito más. Empresa en marcha. Empresa en marcha, toda la vida dijimos, la empresa en marcha, la empresa en marcha. ¿Qué quiere decir empresa en marcha? Una entidad que está en funcionamiento y continuará sus actividades dentro de un
futuro previsible. Pandemia, Jujuy, Salta, turismo. ¿Cuántas empresas no volvieron? Muchas. O tuvieron que reciclarse, armarse de otra forma. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Empresa en marcha. El 31 de diciembre del 19, las empresas turísticas, hotelería, eran un boom. Y acá en nuestro norte, con más razón, estaban todos trabajando a full, vendiendo Semana Santa del 20 y vacaciones de julio del 20. De pronto, pasó lo que pasó y no hubo tal proyección futura que había en diciembre. Entonces el contador que firma el balance, ¿se acuerdan? Se encontró con un problema. Tenía que decir, la empresa está en marcha, no está en marcha. Y estaba firmando el balance de diciembre. Y en diciembre estaba en marcha. Pero los hechos posteriores al cierre llevaron a que no pueda hacer esa afirmación. Entonces, ¿qué hubo que hacer? PAPSE, a través de Esencia, sacó lo que dice la cuarta línea. La guía orientativa para la preparación de estados contables de entidades que no cumplen con el principio de empresa en marcha. ¿Qué dice eso? No importa. No es que, pero hubo que salir de urgencia a decir qué hacer cuando la empresa no está en marcha. Bueno, ahí esa guía nos ayudó. Ahora, ¿qué hay que hacer para evaluar si la empresa está en marcha? Proyectemos, che, ¿esta empresa cómo está? Y está bien, y pinta para adelante, y sí, pinta para adelante. Por supuesto, esto que lo estoy diciendo es muy coloquial, no, hay que hacer un análisis, ¿no es cierto? ¿Y cuánto tiempo pinta? Mínimo 12 meses. Pero no me quedo 12 meses, ahí lo dice. Deberá cubrir como mínimo la evaluación futura, el mínimo de 12 meses posterior a la fecha del estado contable, sin limitarme ese periodo. Esa es una postura que tenemos los profesionales de ciencia económica. Sí, por lo menos 12 meses, bueno, menos 12 meses. Nunca 13, no, si por menos me he dicho, bueno, hace una más, no, me he dicho 12, bueno, hace 12. Entonces por eso decimos, 12, sí, pero si querés meter un poquito más, ¿vale? Traduzcamos eso a lo que es. Y si hay incertidumbre, ¿qué problema? Andar a nota de los estados contables, que es lo que hubo que hacer en el año 20 respecto de la empresa que cerraron en 19, y con una buena nota bien cargadita, decirle dónde está la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la información contable, ¿para quién es? Para el usuario. La empresa emite, ¿quién lee? El usuario. Y el usuario quiere saber cómo está la empresa. Y si yo le digo, mira, esta empresa turística, al 31 de diciembre del 19, mira el resultado que tuvo, tiene una proyección tremenda, y le entrego el balance al banco y le digo todo eso, y el banco dice, chico, ¿dónde quedó que no la encuentro? Porque la realidad es que no está la empresa. Bueno, pero en diciembre estaba, no, hoy me interesa, vos me pedís un crédito, hoy no en diciembre. Hoy tengo que darte el crédito contra qué, si no existe la empresa. ¿Se entiende? Y de vengado, bueno, es lo de siempre. No es percibido. Hay que aclararlo. No es percibido. ¿Qué es que no es percibido? De vengado es, ocurre una variación, como dice ahí, a ver, el efecto patrimonial de transacciones u otros hechos en el periodo en cuando ocurre sin pensar si se cobra o se paga. Ejemplo clarito, la venta. ¿Cuándo se produce el resultado de la venta? Con la venta en sí mismo, que es la entrega de la cosa, del vendedor al comprador. Punto. Ahí generó el resultado. Sea que lo cobraste, o sea que lo vas a cobrar. Y si lo vas a cobrar, también reconoce el resultado. Y si no lo cobro, bueno, para eso tenés la previsión para cobrar. ¿Se entiende? Para eso tenés la contingencia que tendrás que evaluar. Y si tenés indicios que no vas a cobrar,
activarla con la revisión. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Y empezamos. Elementos del estado contable. Vamos avanzando. Y acá está todo el elemento. Fíjense, en la situación patrimonial, activo, pasivo, patrimonio, preelemento por excelencia, ¿verdad? En la evolución patrimonial, acá tenemos una pequeña galleta, pero lo vamos a aclarar, intentemos aclarar. Transacciones con los propietarios o asociados de la entidad cuando actúan en su carácter de tales. ¿Qué será eso? Aportes, retiros, distribución de utilidades, dividendos, digamos, ¿no? Eso es transacción de la empresa con el propietario en su carácter de propietario. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué hace el propietario respecto a una empresa? Pone plata, pide que le den utilidad. ¿Es así? Eso es. Ese tipo de transacción está dentro del estado de evolución del patrimonio. Pero a su vez, además de lo que son los aportes de los propietarios, todo lo que tenga que ver con los aportes de los propietarios, está lo que conocemos como el resultado del periodo. ¿Vieron que dice que el patrimonio neto varía en el tiempo? ¿Sí? Bueno, la principal variación del patrimonio neto en el tiempo y que se da en forma sucesiva es el resultado del periodo. Estamos hablando de empresa en marcha. Empresa en marcha significa que trabaja. Y si trabaja, genera resultado. ¿Y el resultado dónde impacta? En el patrimonio neto. ¿Está? Entonces, la evolución del patrimonio neto se mide por las transacciones del ente con su propietario y por los resultados de la gestión que desarrolla el ente. Y ahí es donde dice, y aquí tenemos ingresos, gastos, ganancias, pérdidas y el impuesto a la ganancia. Y todo ese resumen que dice de las causas, ¿saben qué es? El estado del resultado. En el estado del resultado determino el resultado y lo traigo al patrimonio neto y lo incorporo para que en el patrimonio neto veamos cómo está la evolución de ese resultado. ¿Está? Perdón, de ese patrimonio. Y la evolución financiera. Ahí nos salimos del mercado. Ahí nos salimos del mercado. Y nos vamos al percibido. Porque ahí me interesa la entrada y salida de plata. Digámoslo así, aunque más allá después tengamos que decir efectivo y equivalente. Y ya no sabemos qué es efectivo y qué es equivalente. ¿Está? Pero en criollo, mirá, vendí tal mercadería y gané tanto. Perfecto. Desde la contabilidad te van a decir, perfecto, muy bueno, ¿cuánto es el resultado? Sí, lo reconocemos en el momento en que se produjo la venta. ¿Sí? Pero cuando quiero elaborar información financiera, que sería la evolución financiera, che, ¿cobraste esa plata? No, todavía no. Entonces no la tengo en cuenta. Voy a ir a lo que es venta de contado cobrada y compras, por ejemplo, de contado pagadas. ¿Sí? Entonces tengo que transformar el deber vengado al percibido para elaborar ese estado financiero, la evolución financiera. ¿Estamos de acá? Bueno. ¿Vamos rápido o vamos bien? Bueno. Y de nuevo le decía, conjunto completo de estado contable. ¿Cómo se integra el conjunto completo de estado contable? Y ahí está, usted lo conoce. Ninguna novedad. Ven que no cambia tanto la resolución. Nada más que le dice, nosotros decíamos, los estados contables básicos son, y ahora te dice, el conjunto completo de estados contables se integra por. Bueno, esta terminología es mejoramiento, quizás, terminológico. El estado de situación patrimonial o balance general. El estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo efectivo. ¿Algún estado nuevo ahí? No, están todos. Más las notas. Y a las notas les llamamos revelaciones.
¿Y qué decimos en las notas? Y fíjense lo que dice ahí. Un resumen de las políticas contables, también no tiene nuevas, políticas contables, que vienen a ser ya de nuevo, qué quiere decir política, pero digamos, qué criterio elijo para registrar. Y después me dice, eso básicamente es eso. Y después me dice que los estados contables consolidados. ¿Conocen, no? La idea de consolidación. Sí. Presentar el estado contable consolidado, como así corresponda, es la empresa controlante, la empresa controlada. ¿Sí? Y en ese caso, los estados contables consolidados también formarán parte del conjunto completo. Hay toda una discusión si en ese caso el consolidado es el principal o es el individual principal, pero bueno, vamos a la técnica en sí mismo y llegado el caso hay que consolidar. ¿Qué otro capítulo hay? El capítulo 2, que le llama procedimientos contables de aplicación general. Por ejemplo, ajuste por inflación. O sea, el ajuste por inflación no se puede. No estará más en la RT6. Estará en alguna parte, capítulo 2, o en alguna parte del capítulo 2, estará el tema tratado. Y otros temas también. Reconocimiento, medición y presentación de, insisto, presentación de partida del activo, partida del pasivo y partida del patrimonio neto, capítulo 3 y 4. Capítulo 5, efecto contable procedente de determinadas circunstancias o transacción. ¿Qué es eso? Bueno, es un título eso. Eso es un título. Dentro de ese título hay muchas cosas. Por ejemplo, contabilización del método del impuesto diferido para el impuesto de ganancia. Por ejemplo, definir ingresos de actividades ordinarias. ¿Qué pasa con los subsidios? ¿Qué pasa con las ayudas gubernamentales? ¿Sí? Determinadas cuestiones específicas. Y el capítulo 6, que es el que nos interesa, las normas generales sobre presentación de estado contable. Seguramente conocen ustedes modelos de presentación de estado contable, ¿sí? Modelos. ¿Estamos? ¿Cuál es la estructura? ¿No? Es el activo, pasivo, la estructura. ¿Qué tal? ¿Qué corriente? ¿No corriente? Bla, bla, bla. Lo conocen. El estado del resultado que empieza de la venta y va para abajo. ¿Sí? El cuadrito que es evolución. ¿Lo conocen? ¿Sí? Bueno, no ha cambiado nada. Quédense tranquilos. Sí, igual. Lo que sí, seguramente han visto modelos que existen de eso, ¿no? Bueno, están saliendo nuevos modelos que es incorporando lo novedoso. Pero no quiere decir que cambia la sustancia. ¿Estamos ahí? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Estamos bien? No me olvido nada. Creo que... Bueno, si no me olvido nada, avancé. Normas generales sobre presentación de los estados contables. Hemos hecho un recorrido hasta llegar al capítulo 6, donde va el tema puntualmente. Pero en el recorrido, todo lo que hemos ido, sin entrar en detalle viendo, tiene como objetivo final esto. La contabilidad es un sistema de información que toma datos, los procesa, partida doble, obtiene información. ¿Qué es la información que se obtiene después del proceso? Esas dos malditas columnas debe haber. Suma y saldo, ¿no? Los saldos finales. Una vez que tenemos esos saldos finales, ahí viene el cierre, que es la exposición. ¿Está bien? Esas dos malditas columnas están en el práctico, ¿no? ¿Lo han visto? ¿Qué? Profesora, ¿qué me hace? Me mandó a dar el profesor. Sí, lo sé. No importa, no importa. Sí, y también lo dejé en la fotocopiadora. No importa, no hay problema, estoy broma.
No hay problema, vamos a desarrollar. Está resuelto el práctico, quédense tranquilos. Solo que hay una tarea adicional que hacer y que lo vamos a monitorear de alguna manera para que salga, ¿no? Pero está resuelto, está hecho. Lo tengo acá y acá lo vamos a ver y después lo van a tener sus mails o sus papeles. No pasa nada. Un poco cambié la modalidad de la clase para que no tengan ustedes que estar copiando acá. Un poco lo que ya hablábamos con la profe. Tienen que dibujar el activo, no hagan nada si está hecho. Es preferible que entiendan, no que se pongan a sumar 324 de caja más 3.573,25 del banco. Si está el Excel hecho, ¿para qué? ¿Se entiende? Wow. No es el objetivo. Wow. ¿Cómo no lo sabía? Pasaba. Todo eso entonces para llegar a cómo es, qué hay que hacer con el estado contable. Acá, fíjense, y tiene un sentido. El número del párrafo, el párrafo 605 de la RT 54, primera parte, o sea que 604 párrafos escritos para llegar al 605 y los 604 párrafos anteriores tienen que ver con lo que empieza a decir ahora del 605 en adelante. O sea que laburo. Bueno, cuando vean el texto de la norma completísima, damos 1000 no sé cuántos párrafos, ¿no? Pero bueno, esa es locura. No, a ver, me detengo un poquito. Sí, se escribieron 604 párrafos para decir que en este capítulo vamos a hablar de lo que importa con el estado contable. Pero no es porque esto sea más importante que lo otro, sino porque lo otro es imprescindible para esto. Y eso es lo que estudiamos nosotros. Es muy fácil decirte, mirar activo, pasivo, patrimonio neto, activo menos pasivo al patrimonio neto, o patrimonio neto, la diferencia entre el activo y el pasivo, o el pasivo. Esa regla matemática ahí con un signo igual y un signo más y menos, es simple de entender. Pero ¿qué hay adentro del activo? ¿Qué hay adentro del pasivo? ¿Cómo lo mido? ¿Qué cosas son importantes informar de cada una de esas cosas? Todo eso está en los 604 párrafos anteriores. ¿Está? Es imprescindible. Por ahí cuando lo escuchan ustedes a Casinelli, o lo leen, les voy a mandar un par de artículos que por ahí tienen ya, abundan. Pero lo que abundan grandes, les mando un par de artículos en donde Hernán, por ejemplo, Casinelli, que es director de Ciencia, dice que hubo cerca de 5 o 6 mil horas de trabajo. Y yo miro así, qué poquito laburé yo, ¿no? Pero claro, sí es verdad, hay una razón para pensar así. Porque hubo 30 profesionales trabajando de alguna forma en determinados temas, no todos estuvimos todos los temas, claro, no todos estuvimos todos los temas, muchas veces en las reuniones nos enterábamos por dónde iba tal tema, pero no, estuvimos ahí, porque lo estaba explicando otro, y así. Entonces, es verdad, hay una gran cantidad de trabajo. Y por ahí uno dice, che, pero 200, casi 300 hojas va a tener la RT, la otra era más cortita, bueno, sumar a las otras, a ver cuántas hojas te dan. ¿Y cuántas vueltas te dan? ¿Se acuerdan lo que dije al principio? Que cualquier que te manda a la capital y la capital te dice andate a la otra norma y fíjate que dice el párrafo tanto que te envía a una norma que ya está en otro lugar. Por ejemplo, pasaba eso. Aplíquese el criterio tal, que está en la RT no sé cuál. Iba a buscar ese RT, te lo da. Entonces, ¿qué hago? Bien, todo eso hubo que acomodar. Lo que no quita, y eso aclaro, que no quita que esto tenga errores. La RT 54 no es una norma perfecta, ni lo pretende ser, sí lo pretende ser completo, más simple de entender. Por eso hay glosario, por eso hay tantas cosas. Bueno. Entonces, dice, este capítulo se describe los requerimientos generales de presentación de estados contables de entidades con o sin fin de lucro.
excepto cooperativas. Hay un temita terminológico ahí que está en discusión todavía, pero bueno, lo importante es que las cooperativas no van a aplicar las normas del capítulo 6, la de presentación. ¿Por qué? Porque la resolución técnica 24, que habla de cooperativas, no fue derogada. La 24 no fue derogada. La 24 sigue vigente. ¿Estamos acá? O sea, ¿y por qué sigue vigente la 24? Porque la 24 fue retocada, modificada y consensuada con el órgano de contralor de la cooperativa para que tenga determinada estructura. Todo esto le pasa por el contado en materia de exposición, no en mediciones, en materia de exposición. Eso hay que aclararlo bien. Cuando voy a decir, tengo que preparar un estado contable, en la cooperativa se va a preparar. Salite del capítulo 6, buscar la 24. Si no hay cooperativa, venite al capítulo 6. ¿Estamos acá? ¿Todos? Bueno, ya vamos a hacer la pausa, no se preocupen. No le vamos a meter con hay algunos que están preocupados. ¿Qué tenemos para el café en carta importante, no, profesor? Sí. El hotel Cabo Anchox. Pero llegaste, ¿de qué hotel? El Cabo Anchox. Hay un que no puedo yo. Si me quedo dormido, me quedo dormido en el auto, pero me quedo dormido en la ruta, entonces. Bueno, chiste más, chiste menos. Bien, perdón. Y decía, una entidad debe presentar sus estados contables cumpliendo todo lo que dice esta resolución técnica. Y ahí dice otras normas contables. Es posible que salgan otras normas contables nuevas, pero todas van a venir a esta resolución. ¿Está bien? Comentario adicional. ¿Por qué puse los números de párrafo? A veces los puse, a veces no, muy pocas veces los puse. Era para indicar un poco esto. Fíjense en el párrafo que estamos, para comenzar a hablar, y ahí está. En alguno de los párrafos siguientes dice esto. Definición. ¿Qué es el estado de situación patrimonial? Y vamos poniendo énfasis en esto porque cuando veamos el ejercicio vamos a leer. Estado contable mediante el cual la entidad presenta en un momento determinado sus activos, pasivos y patrimoniales. Vaya novedad para nosotros que ya hemos visto esto. Pero es importante que lo definan. La 8 también decía algo similar con esto. ¿No está la 8? Está acá. Su estructura. ¿Cómo es la estructura del estado de situación patrimonial? Para un lado el activo, para el otro lado el pasivo y el patrimonio neto, ¿no es cierto? Del lado donde está el activo, algunos le dicen, bueno, esa es la inversión total de la empresa. Eso es todo lo que la empresa tiene. Y del otro lado está el pasivo y el patrimonio neto, que es de dónde financió lo que tiene. Si han hecho análisis de estado contable, van pecando un poquito esa idea, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde sacó los fondos? ¿Quién financió el activo que tiene? Y lo financié con capitales del tercero, pasivo, y capitales propios, patrimonio. Esa es la estructura. Ahora, ¿en el estado de situación patrimonial muestra esa estructura? Sí. Con el activo detallado, por rubro, dice ahí, el pasivo detallado por rubro, y el patrimonio neto no tiene detalle. ¿Se acuerdan? Una sola línea. ¿Y dónde está el detalle del patrimonio neto? En el estado de evolución. Y la vamos a ver enseguida, muy simple. El estado de evolución, ¿qué me muestra? La composición del patrimonio neto y la evolución del patrimonio neto. ¿Estamos? Si yo me senté muy pancho y me quedé así cómodo, ¿se entiende? Está bien que me quede sentado.
Cosa viejo, ¿no? Tiene razón, seguro, ¿no? Le estoy dando la razón. ¿Lo conocen así de un personaje? ¿Qué le habló de Ajuy por inflación? Sí, no. El que quiera sueldo quiere poder nacer. ¿Alguna vez? No, este año no. En años anteriores. ¿Vino uno, no? Sí. Sí. Bueno, esa es esta asociación patrimonial. ¿Hay algo nuevo? Sí. Ya. ¿Dónde está lo nuevo? A ver. Bueno, Sí, ahora no. Fíjense que hay Ahora todo distinto, ¿no? este texto de la primera parte, por ejemplo, no está activo biológico. ¿Se acuerdan que le dije que hay que retocar algunas cosas de la resolución técnica para incorporar algunas cosas? Bueno, no está activo biológico. Porque en la primera parte no estaba tratado el tema. ¿Se entiende? No importa. Vean. Acá tendríamos que entrar a cada rubro y ver qué nos dice cada rubro. Y entonces a las 3 de la mañana puede ser que empezamos el caso práctico. ¿Vale? Es así. Entonces vamos a ir a lo puntual, a donde hay algo novedoso. Caja y banco no hay nada novedoso. Caja, dinero en caja y en los bancos, cuenta bancaria, moneda nacional o moneda extranjera. ¿Está? Todo. No hay caja. En inversiones, ahí empezamos a... Fíjense, el punto B dice inversiones financieras. El punto J, propiedades de inversión. El K, participación permanente en otras entidades, que eran las inversiones permanentes, ¿le suena? Y otras inversiones, ¿qué pasó? Aparecieron más. En realidad no aparecieron más nada. Había cosas que no sabían dónde ponerlas. Y entonces iban ¿a dónde? Al punto M. Otro activo. Era una cosa, otro activo. ¿Ah? Sí, acá hay plata. Bueno, pero está en peso de Bangladesh. Mandar otro activo. No es plata. No tiene nada que ver, ¿entienden? Pero pasan esas cosas. Bueno, vamos ahí. Inversiones financieras. Fíjense la característica. Inversión financiera. Nosotros decíamos transitoria, ¿se acuerdan? Temporal, ¿se acuerdan? Son las mismas, pero está acotado. Está acotado. A ver, no tengo el texto. Espérenme. No tengo el texto de la RT acá. Y abrirlo acá va a ser un día. Debería estar. ¿Cuál? No, ese lo agregó. Otro lo modificó. Inversiones financieras yo estaba cuando... ¿Saben que si me dice que saque fotos? Los extraños. Ve, los extraños. ¿Qué es? Buenísimo. Gracias. Lo vamos a poner envidioso, así que estamos en el estadio 23 de agosto. Sí, chico, y el profe de teoría Mato dijo algo. Sí, como al final Ahora de tendré que agosto, preguntarlo, como la vieja, No, esa ni no. siquiera está el programa. No. Bueno. Andamos por 600 y pico, ¿no? ¿Quién está leyendo esto? Tiene todo subrayado. Así también se ve. Está todo pintado, pues. Está todo pintado. Perdón, inversiones financieras. No tengo que estar ahí. Más atrás. Bienes de uso, no, más atrásito. Otras normas aplicables. Muy bien, gracias. Ahí vamos, 212. Vamos bajando la regla. Fíjense. ¿Para qué hay tantas hojas? Fíjense cómo lo define. Lo voy a leer despacito. Colaboraciones de efectivo
en un activo financiero realizadas o mantenidas con el objeto de tener una renta, ganancia de capital. Uy, ¿qué es una ganancia de capital? Dividendo. Luego beneficio, explícito o implícito. Y acá alguien agregó plazo fijo. ¿Está bien? Incluye depósito a plazo fijo, colocaciones sindicales. ¿Está bien? Tipo de deuda emitido por otras entidades, públicas o privadas. Acciones o otros instrumentos del patrimonio emitido por entidades donde no hay control. Y pregunto, ¿y si hay control? A otro lado, a ese que se llama ahí participación permanente. ¿Está bien? Esto no hay control. Tengo acciones, pero no control. ¿Está bien? Incluye activos que no dan lugar a la asunción de un pasivo financiero o emisión de un instrumento de patrimonio por parte de otra entidad. Ahí está la clave. Si yo pongo un plazo fijo, un dinero en plazo fijo, para mí es una inversión. Para el banco, una deuda. Tiene plata mía, me la debe. Y para tenerla me paga el interés. Eso es lo que dice acá. Incluye activos que no dan lugar a la asunción de un pasivo financiero por parte de la autoridad, ¿se entiende, no? ¿Ah? O a la emisión de un instrumento de patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, compro acciones de la otra. Para yo tener las acciones de la otra, ¿qué tiene que haber hecho la otra? Emitir acciones, emitir ese instrumento de patrimonio. ¿Sí? Y si compro título de deuda del Estado, un bono del Estado, o un bono o una obligación negociable de una empresa, yo tengo el título, yo tengo la inversión, y el otro ¿qué tiene? La deuda. El Estado me debe a mí. Cuando el Estado necesita fondos, ¿qué dice? Me endeudo. ¿Qué hace? Emite. Lo compramos. Nosotros invertimos. El Estado se endeuda. O sea, la característica de la inversión financiera es que la transacción debe implicar para el otro una deuda o la emisión de un elemento representativo de su patrimonio, para decirlo de forma genérica. Acción. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eso es lo novedoso. Cuenta por cobrar. Y ahí aparece un montón, miren. C, D, E, F. Cuenta por cobrar a cliente en moneda, en especie. Otra cuenta por cobrar en moneda o en especie. Eso es lo novedoso, la apertura. Nada más. Primero eso. En moneda o en especie. ¿Está bien? ¿A clientes o a otros? Lo que antes teníamos probablemente 2 rubros, ahora tenemos 4. Con una aclaración. El punto N dice activo neto por impuesto diferido. Y hagamos una travesura. Y en el pasivo, F, pasivo neto por impuesto diferido. Claro, eso. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? ¿A qué voy? Antes, si de la aplicación del impuesto, del elemento de impuesto diferido me surgía un saldo a favor, iba a otros créditos. O si daba al revés, iba a pasivos no aplicables o a otros pasivos. Y ya todo un problema. ¿Dónde va? Bueno, hoy cada uno tiene su rubro específico. Pero fíjense que dice activo neto y dice pasivo neto. Eso es lo novedoso. Hay un rubro específico, pero si por aplicación del método de impuesto diferido me surge un activo generado por la aplicación del método de impuesto diferido y me surge un pasivo por la aplicación del mismo método, los neteo.
y según lo que resulte del metear, será activo o será pasivo. ¿Está bien? No es que van a estar conviviendo los dos rubros, sino que puede ser activo neto o pasivo neto, ambos por impuesto de renta. ¿Está bien? O sea, puede ser que aplico el método y me sale activo por tal razón, pasivo por tal razón. ¿Qué hago? Compenso. ¿Y qué me da? ¿Activo o pasivo? Y eso va a un lado o al otro. ¿Está? Eso es lo novedoso. Sigamos. Bien de cambio, no hay cambio, bien de uso, algo igual. Y me anticipo a algo que no está acá, pero que está probado el bien. Quiero que me anticipo. El bien de uso, habrán visto que están las plantas productoras. ¿Sí? Ejemplo, yo solía embromar con mis compañeros y después me han agarrado de punto con el ejemplo mío. El naranjo que da naranjita, decían, ¿no? Y si no te da naranjita y te da naranja, eso, ¿no? Pero bueno, el naranjo que da naranjita o naranja. Entonces después cambié el ejemplo y dije la vid que da uva. O sea, no hay duda, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa? Esa es planta productora. Es un activo biológico. Pero que cuando la resolución técnica 22 se modificó, dijo, che, pero ese es un activo biológico, estamos de acuerdo, pero no lo mezclemos con lo otro. Ese es un activo biológico que se parece al bien de uso. Inclusive el tratamiento que le estamos dando es de un bien de uso, amortiza la ¿no? Entonces mandémoslo a bien de uso. Por eso el concepto de bien de uso incluye a la planta productora. El miércoles se resolvió, y ahí donde la señora que me nombré hace rato se paró y aplaudió y dijo, ¿ah? ¿Estamos? Bueno, es el siguiente. Está bien, la planta productora se parece a un bien de uso. En su tratamiento contable estamos hablando, ¿no? Pero no es un bien de uso. Y cuando te vas a las normas internacionales, se confunde peor. Porque los bienes de uso en las normas internacionales, ¿cómo le llaman? Propiedad, planta y equipo. ¿Qué planta? La productora, ¿no? Nada que ver. Está hablando de la planta industrial, de la planta fabril. ¿Está bien? Entonces imagínense la confusión que había. Año 2019, Congreso de San Juan. Yo recién le dije, Bill Uva, presenta un trabajo sobre las plantas productoras de los viñedos. ¿No? Y cuando explico lo que tenía que explicar, viene el momento de la pregunta, ¿quién levanta la mano? Esa señora. Y me dice, mira Carlitos, porque ella es Carlitos, vos sos mi amigo. ¿Te parece bien que en las normas internacionales de propiedad de planta y equipo esté la planta, y me resalta así como dice yo recién, la planta productora? ¿Que acaso es lo mismo una fábrica que un limonero? Más o menos así fue la palabra de ella. No, no es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Dice, tienen que ayudarme a cambiar eso, y empezó su discurso. Muy bien la señora. Por eso se paró a aplaudir otro día, pero cuando le dijeron, tenés razón. Entonces, la opción hoy, que no está acá, es la siguiente. Plantas productoras van a ir a bien de uso o a un rubro específico que no tiene nombre, pero probablemente sea planta productora para una empresa agropecuaria que se incorporará a la PIB, que se medirán como los bienes de uso, amortización, todo, pero a opción del profesional puede no incluir los bienes de uso y crear ese rubro específico. Eso no está acá. ¿Estamos acá? Si tampoco está en este texto, ¿no? Va a estar en el próximo, cuando va a decir que las plantas productoras van a bienes de uso o a un rubro específico que se cree, digamos. No da nombre, ¿no? Pero lo lógico es que se llame planta productora. Si tengo activo biológico, bien de uso el tractor, planta productora de limonera. ¿Se entiende? Bueno.
inversiones, hay los otros activos. ¿Qué va en otros activos? Y ahora cada vez menos que hay en otros activos. Pero están las otras inversiones. Ahí está el problema. Nos pasa, de pronto, imaginémonos que entramos a una empresa y en una sala de reuniones, qué sé yo, aparece un cuadro hermoso, firmado ahí por el pintor. Qué lindo, ¿no? Qué bonito. Y ahora viene el contador y dice, ¿eso está inventariado? Sí, que debemos inventar, darle vuelta. ¿Y dónde lo pongo? Otro. No, dice, ¿y por qué lo hice? ¿Por qué compraste eso? No, porque es una buena inversión, entonces no me lo pongas en otro activo, está diciendo. Es otra inversión. Entonces se ha creado un rubro que es otra inversión. Para casos, ojo, no es común quizás en nuestro medio estas cosas, pero en otros ámbitos de empresas más grandes es probable que sí. Las obras de arte o el lingote de oro que compré para invertir y lo mando a otros activos, porque no es acciones, no es título, no es tampoco es participación permanente. ¿Qué es un lingote? ¿Y qué es un lingote? Otro que otro activo, no, es otra inversión, por ejemplo. ¿Se dan cuenta de la idea cuál es? Bien. Y en otros activos cada vez queda menos. Entonces, ¿qué queda? Aquel, por ejemplo, y el típico caso, bien de uso que se retira de uso y que espero venderlo en algún momento. Entonces, hasta que lo venda, va a estar ahí. Y por eso es que el rubro, a veces vamos a encontrar el rubro que dice activos no corrientes destinados a la venta. ¿Sí? Es el bien de uso retirado, por eso es no corriente, que está para ser vendido. Y hasta tanto se ha vendido, va a estar ahí. Y ahí viene la confusión. Dijiste activo no corriente destinado a la venta y lo pusiste en el activo corriente. Ahí hay un problema terminológico que no vamos a solucionar. La idea cuál es, va a ir al activo corriente en la medida que tenga la posibilidad de compartirse el dinero dentro de los próximos 12 meses. ¿Está bien? Bueno, ya vamos a ver el rubro de activo corriente y no corriente. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos en las 2 horas y media, estamos, ¿no? Porque arranqué como quieran, o avanzo un poquito más. 15 minutos más. Bueno, acá es donde más nos detenemos, después es menos engorroso. Las deudas, los pasivos, aquí está todo lo que estaba antes. Deudas con proveedores, los pasivos comerciales, proveedores. Préstamos y otros pasivos financieros, los préstamos de las empresas, de los bancos, por ejemplo. El descubierto bancario, ¿te acuerdas? La cuenta bancaria que está con saldo de oro, acá. Por más que sea banco X, cuenta corriente, pero si la razón me va a encajar aquí banco. ¿Está bien? Como me avisaba antes. Deudas fiscales, todo lo que tenga que ver con impuestos. Deudas laborales y provisionales, sueldos y cargas sociales. Pasivo no neto por impuestos diferentes, ya dijimos. Son los impuestos. Otras deudas, lo que no puede encajar en los anteriores, queda muy poquito ya. Con esa apertura prácticamente todo cae. Puede ser una deuda por haber ido al casino, cosas así, ¿no? Pero bueno. Previsiones. Novedad. Perdón, anticipo de cliente. Anticipo de cliente. Es una deuda. En ese caso, acá no está previsto, pero es factible que aparezca el rubro de anticipo de cliente. Porque esto no es exigencia total, es flexible. Y el anticipo del cliente, también planteado en el caso, puede entrar en alguna categoría adicional que haremos, un rubro adicional que haremos. Los rubros no son solo estos. Por eso inclusive no está, y probablemente en el modelo no esté lo que decía recién de las plantas productoras, pero existe la posibilidad que
aparezca en el activo del transporte. Lo mismo que los anticipos a proveedores, pero ahí acordémonos que en el activo, anticipo a proveedores, lo tenemos en cliente. Perdón, como dijimos, cuenta por cobrar a cliente, no, en bienes de cambio, ¿está bien? ¿Está clarita la explicación? ¿Se entendió todo? Sí, gracias. Previsiones, ¿dónde está la novedad? Acá dice previsiones así muy simple. Cuando vamos al texto de la 604, párrafo anterior que dije, en algún lugar define previsiones y habla de previsiones y otras contingencias. ¿Qué quiere decir? Previsiones son las que se registran contablemente. Hay un asiento de contabilidad donde reflejo la existencia de la previsión. Pero, si es una contingencia, todas son contingencias, pero si es una contingencia que no puedo registrar, no le llamo previsión. La previsión es propia de la registración. ¿Sí? Si no la puedo previsionar, no puedo constituir la previsión, no va en la contabilidad, podrá ir en la información que le llamamos complementaria, en las notas, las revelaciones, como decimos de nota, ¿no es cierto? Como otras contingencias o otras previsiones, contingentes o una cosa así, en donde explicaremos de qué se trata y por qué no la puedo registrar. ¿Vamos? ¿Todo? Bueno, gracias. Acá tenemos un problemita. Todos los activos y pasivos los vamos a clasificar en corriente y no corriente. Salvo que, ¿por qué tiene que aparecer ese salvo que? Vamos a aclarar, activo y pasivo, corriente y no corriente, siempre. Salvo casos especiales, voy a arrancar por el revés. El último párrafo, entidades financieras, fondos comunes de inversión o entidades aseguradoras, que por otro, dicho de otra manera, tienen normas propias para registrar la contabilidad. La entidad financiera lo rige el Banco Central. Las compañías aseguradoras tienen su propia regulación. ¿Sí? Bueno, entonces, en esos casos, a lo mejor no me sirve corriente, no corriente. No sirve. Y el tamaño no me sirve. Tiene otro criterio. ¿Cuál? Grado de liquidez. Ascendente o descendente en el activo. O exigibilidad en el pasivo. ¿Cuáles son las más exigibles y las menos exigibles? O sea, salimos del corriente y no corriente, pero reitero, por eso me fui al último. No nos asustemos. Ese es un caso especial previsto para determinadas circunstancias, como dice ahí. Y además dice, si quieren mezclarlo, poner corriente y no corriente, y también lo más líquido, menos líquido, o menos líquido y más líquido. Esto es adecuarse a las normas internacionales. No, dejar la posibilidad que alguien lo haga. Pero no es que ahora todos podemos hacer. El criterio siempre va a ser corriente. ¿Estamos acá? Y en la clasificación de corriente y no corriente no cambió nada. A tal punto que ni siquiera cambió esa forma de decir, es corriente esto y no corriente lo que no es corriente. Es así, ¿no es cierto? Bueno, fuimos bien claritos por la hora. ¿Y cómo la define no corriente? Y lo que no es corriente. Y andar a discutir, ¿tienes razón? Bueno. ¿Puedo hacer una consulta? Por favor. ¿Cuál sería la diferencia entre previsión y provisión que a veces figura también en el Estado? Mira, te doy una opinión personal. Se le va. Provisión suena más a deuda cierta, porque vos la conocés. Por ejemplo, el aguinaldo. El aguinaldo lo pagás, lo pagás 2 veces, ¿no es cierto? Mediano de año, fin de año. Pero se debe todo el año. Mes a mes, día a día. ¿Sí? Entonces, si yo cierro un balance con el trimestral, y dije balance, ¿no? Dije, bueno, me sale el balance. Si yo cierro,
trimestralmente, porque tengo que hacer, por ejemplo, obligatoriamente los estados contables trimestrales, ya se devengó parte del aguinaldo. El aguinaldo no se devenga en junio, se devenga todos los meses. Entonces hay provisión, no es estímulo, calculo cuánto es el aguinaldo que ya se devengó. Es más, cuando vos despedís a alguien, que vos despides, siempre vamos a reclamar el proporcional, decimos, ¿no? Bueno, ese proporcional, vos ya te lo ganaste. A ver, nosotros, cualquiera de nosotros que trabaje, sabemos que el 30 de junio empieza la obligación que nos paguen el aguinaldo. Pero yo hoy ya me gané 5 meses y 2 días del aguinaldo que me van a pagar a fines de junio. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, se puede perfectamente calcular, no estimar, calcular, determinar. Y ahí viene la cuestión previsión, provisión. Eso te lo digo, opinión personal, y sobre normas contables argentinas. Porque en normas internacionales es otro concepto. ¿Está? Es decir, más que el concepto, el tratamiento, quiero decir. ¿Estamos acá? Bueno, corriente. No hay cambio. Si se espera que se convertirá en efectivo el equivalente dentro del plazo de un año desde la fecha del estado contable, o si ya lo son a esta fecha. Pasivo corriente, no cambia. Lo que son exigibles, ya. O lo que serán exigibles, porque el vencimiento de exigibilidad se producirá dentro de 12 meses. Las previsiones constituidas por obligaciones eventuales que pudiesen convertirse en cierta y exigible dentro de 12 meses. En esto no ha cambiado nada. Sí, tampoco hay que cambiar todo. Estoy marcando dónde ha cambiado. Acá no. Lo que sabemos de corriente o no corriente, sí. Salvo esa cuestión que algunos podrán mostrar los activos y pasivos ordenados de otra manera. Pero no es. Bueno, tampoco cambió esto. Partidas de ajuste de medición. Las previsiones. Justo a la previsión predicobrable, regularizadora de la cuenta cobrable, ¿verdad? La depreciación. Regularizadora de los bienes de uso. Los componentes financieros, explícitos o implícitos, no delegados. Regularizadora de las cuentas que han generado esos intereses, tanto de activos como de pasivos. ¿Se entiende? O sea, en eso no hay nada, ningún cambio. Bueno, y que si es necesario hay que informarle nota, con eso siempre está. Compensación de partida. Una entidad pondrá las partidas relacionadas con su importe neto. ¿Se acuerdan de esto? Que siempre y cuando la compensación sea legalmente admitida. ¿Qué quiere decir? Supongamos, tengo IVA, saldo a favor, impuesto a la ganancia a pagar. Y bueno, yo le debo a la FIP y la FIP me debe a mí, compenso. No. ¿Por qué? Porque legalmente no está permitida esa compensación. ¿Está? No puedo compensar por compensar. Vos me debes a mí, yo te debo por compensar, no pagar. Legalmente se podrá. Y después está la otra. Supongamos con un cliente. El cliente me anticipó plata. Anticipo, el cliente, debo. ¿Está bien? Pero a su vez el cliente me debe plata. Tengo un crédito. Ah, lo compenso yo. No. Te anticipó plata por una venta que todavía no has hecho. Y te debe plata por una venta ya concretada en donde ya le entregaste el bien. Entonces, no hay voluntad de la parte de compensar si son dos operaciones totalmente distintas. ¿Se entiende? Bueno. ¿Estamos acá?
atacamos bien. El estado de resultado. Fíjense cómo lo define, no se cambia, es simple y entendible, porque todos entendemos. Es el estado contable que informa sobre las causas que generaron el resultado del periodo. ¿Se acuerdan que el estado de evolución dijimos? La evolución del patrimonio es lo que se genera por las operaciones de los propietarios, por el ente, de su carácter de propietario, más la variación por los resultados. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan? Bueno, acá está el detalle de esas causas. Ahí está el detalle: ingreso, gasto, ganancia y pérdida. Y la estructura que conocemos. Tampoco hay cambio, aunque sí lo hay. ¿Y qué nos decía la resolución 16? Lo mismo. El resultado de un periodo es la variación patrimonial no atribuible a las transacciones con los propietarios y que resulta de la interacción de qué? Dijimos recién: ingreso, gasto, ganancia, pérdida, que acá le llamamos otro ingreso y ingreso. Es lo mismo. ¿Está bien? Los impuestos, ¿cuál impuesto? El impuesto a la ganancia. Y en los grupos económicos, cuando consolidamos, aparecía la participación minoritaria. ¿Estamos? ¿Eso está claro? Sí, bueno. El resultado del periodo, el último renglón, se denomina ganancia o superávit cuando aumenta el patrimonio, o pérdida o déficit en el caso que va. Lo de superávit y déficit está vinculado, recuerden, con entes sin fines de lucro. ¿Está bien? ¿Está? Pregunta: si lo saben bien, si no, no importa. ¿Qué pasó con la RT11? Está incluida acá. ¿Se acuerdan que hace rato leí que se derogaba y aparecía la 11 derogada? Es porque está en algún lado esta cuestión acá. Y acá, ¿se acuerdan que yo les decía, ojo, porque la norma me habla de cosas y yo dije que había que adaptar porque hay cosas nuevas y eso afectaba a lo que ya estaba antes? ¿Se acuerdan que hablé un poquito de eso? Este es un ejemplo. Acá tenemos la estructura del resultado, del estado de resultados. ¿Cómo son las partidas? A ver, de memoria: venta, costo de venta, actividad bruta. ¿Sí? Gasto operativo, digamos, administración, comercialización. ¿Se acuerdan? ¿Qué más? Me olvidé. Otro ingreso, participación, inversión de otras sociedades. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué más seguía? Resultado financiero por tenencia, incluido el REPA, impuesto a la ganancia, resultado extraordinario, otro ingreso está por ahí también, y resultado del ejercicio. ¿Se acuerdan? Bueno, vuelvo al resultado extraordinario. No hay más la partida del resultado extraordinario. ¿Qué quiere decir? ¿Que nunca más va a haber un incendio? No. Que nunca más se le va a quemar el cañaveral. No, esas son cosas inmanejables, ¿verdad? Lo que pasa es lo siguiente, después volvemos. No lo vamos a reconocer en la exposición de los resultados como una partida especial. Sí va a haber incendio, ¿se entiende? Sí va a haber algo que me produzca una pérdida extraordinaria, que no la pensé, que no es repetitiva, que no es esperable, que es indeseable, etcétera, etcétera, todas las condiciones. Pero, dice acá, una entidad no presentará partida alguna como resultado extraordinario. No aparece más ese renglón. Pero si ocurre, que de hecho puede ocurrir, hay una pérdida. Entonces, ¿qué hago? La meto de todo el resultado, seguramente como otro ingreso o egreso, que a veces el resultado extraordinario puede ser favorable, ¿no? Muy pocas veces.
Y en nota voy a explicar, mira, ahí en otros egresos incluí una pérdida por incendio, en la nota voy a explicar eso, que dice, una entidad revelará en nota, fíjense la expresión, revelará en nota, la naturaleza y monto de aquella partida del resultado del periodo que son inusuales por su naturaleza, tamaño o incidencia. ¿Claro? O sea, no hace falta que lo remarque así grande el resultado extraordinario. Puede estar dentro del todo, pero en una nota tengo que indicar que dentro de ese todo hay un elemento de inusual por su naturaleza, por su tamaño o su incidencia. ¿Estamos acá? Perdón, ¿cuál es la causa que lo hayan sacado? Mira, tiene que ver con las normas internacionales. Y el criterio es el siguiente. No estoy ni a favor ni en contra, ¿no? Simplemente lo comento. Es un criterio más. Primero que son infrecuentes. O sea, tenemos que crear una partida que vaya a saber cuándo la uso sin abuso. Desde el punto de vista profesional. Entonces, no perdemos tiempo en eso y en discutir eso y cuando ocurre y cuándo ocurre. Entonces, no ponemos tanto énfasis en que lo extraordinario tiene que resaltarse, cuando lo que hay que resaltar es la estructura general del estado de resultado. ¿Sí? Y si ocurre eso, que no es usual, que no es habitual, que todo lo demás, bueno, pone una buena nota explicando. No hay otra explicación. Al menos yo no la tengo y no la escuché. Pues simplemente decir, mira, acá lo importante es la empresa en marcha, volvemos al origen, y qué genera la empresa como actividad en marcha. Si pasa algo inusual, bueno, márcamelo. Pero no hay una explicación demasiado, si queremos decir técnica, o, no sé cómo definirlo, en donde tengamos que decir, por esta razón desaparece el renglón. Lo mismo que cuando alguna vez apareció el renglón, actividad de descontinuación, discontinuación. ¿Sí? Bueno, se mantiene. Y en ese momento está. Bueno, y en ese momento que dijimos, se discontinúa tal actividad, y eso sí está. Pero porque tiene que ver con la proyección futura del ente. ¿Qué pasó? Cuando se hacía análisis de los estados contables a proyectar, estaba el resultado extraordinario ese que había que eliminarlo, si no voy a proyectar el resultado extraordinario, sino el resultado ordinario operativo de la empresa. Entonces se le puso más énfasis a definir qué hay de ordinario, normal, habitual, y cuando ocurra lo que no queremos que ocurra y es extraordinario, bueno, expliquémoslo. No tengo otra explicación, es la que escuché, no escuché otra. Me llamó la atención que Fowler no haya opinado, al menos no lo leí. Sé que sacó un artículo cuestionando muchas cosas de RT, pero no vi que se haya metido acá. Bueno, dice que hay que irse, sí. Lo que dijo el síndico de que, digamos, este resultado extraordinario, aparte de lo que se llama la regla de notas, deberíamos ponerlo en otro ingreso y egreso. Sí. Por lo que, o sea, anteriormente dentro del otro ingreso y egreso, lo que no era de la actividad principal. Ahora sería comprendería todas esas operaciones y también a lo extraordinario. Sí, no lo dice, ¿no? Claro, no lo dice, pero sí. Cuando ocurre el extraordinario, se va a tener que entender. No se queda, ¿entiendes? A ver, yo quiero que nunca ocurra, pero cuando ocurra, en algún lugar hay que ponerlo. Y no hay otro ingreso, otro activo. Eso. Bueno, hacemos la pausa, después venimos con 2 diapositivas del estado de evolución y vamos a flujo efectivo y al ejercicio. 10 minutos, bueno.